Te saludo y bienvenido a un capítulo más de nuestro devocional aquí en nuestro canal de YouTube, No Me Soltarás. Quiero comenzar enseguida leyendo una carta que escribió el apóstol Pablo. Bueno, digamos, una segunda carta que escribió el apóstol Pablo a uno de sus discípulos al cual él quería mucho y lo trataba como a un hijo. El nombre de este discípulo era Timoteo. Pablo siempre fue una persona que vio en los jóvenes un potencial para llevar el mensaje de salvación. Y uno de esos jóvenes fue Timoteo, el cual Pablo adoptó como si fuera su propio hijo y lo preparó para que llevara el mensaje de salvación. Timoteo, cuando fue joven, era muy joven, cuando Pablo le asignó la responsabilidad de ser el líder en la iglesia de Éfeso. Timoteo le tocó enfrentarse a una iglesia muy difícil, donde encontró muchas oposiciones. La historia habla que en muchas ocasiones Timoteo quiso tirar la toalla, pero acordándose siempre de las enseñanzas de su gran líder, Pablo, siguió adelante. Es por eso que Pablo escribe una segunda carta dirigida a él. Segundo de Timoteo, mira cómo dice el encabezamiento. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Me encanta este segundo versículo que dice, a Timoteo, amado hijo. Y hay dos puntos y dice, gracia, misericordia y paz. Son los deseos de Pablo a Timoteo. Gracia, misericordia y paz. Y dice de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amaba mucho a Timoteo el apóstol Pablo. Y Pablo sabía que Timoteo se iba a enfrentar o se estaba enfrentando a una iglesia muy difícil. Y escribe esta carta. Y en uno de los versículos, específicamente en el versículo 7, Pablo le escribe esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esto le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole, no seas cobarde, porque Dios te ha dado poder, Dios te ha dado amor y Dios te ha dado dominio propio. Éfeso era una región muy pagana, era una región donde el pecado se practicaba en muchas cosas. Pero Pablo, en sus comienzos, en sus primeros viajes que hizo, logró fundar allí una iglesia y logró conseguir algunos seguidores. Algunos seguidores llegaron a escuchar el mensaje que Pablo llevó de parte de Dios. Pero al transcurrir algún tiempo, la iglesia empezó también a sufrir ataques, incluso dentro de los mismos miembros. Pero Pablo asignó a Timoteo. Hubo un momento en que Timoteo se desanima y ahí estaba el gran líder, Pablo, y le manda esta carta. Por eso la importancia, mis queridos amigos, de poder nosotros animar a otros cuando están desanimados. Nosotros siempre tendemos a criticar, a cuestionar, a hacer justicia humana y no tenemos en cuenta muchas veces el dolor de los demás. Así como nos gustaría que nos trataran a nosotros, que nos tuvieran en cuenta, nosotros también debemos hacerlo con los demás. Y Pablo fue un hombre que dedicó su vida
a desarrollar un potencial en aquellos que lo siguieron, en sus discípulos. Y dentro de eso estaba este muchacho llamado Timoteo. Y él sabía que Timoteo estaba pasando por pruebas. Y le dice a Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, no seas cobarde, porque Dios te ha dado espíritu de poder, amor y de dominio propio. También le dice en el capítulo 2: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Seguir a Cristo o los caminos del Señor no es fácil, y Pablo ya había vivido muchas experiencias de lo que es seguir a Cristo. Ahora él estaba ayudando a este muchacho, diciéndole: esfuérzate, esfuérzate. Y recuerden que el esfuerzo trae consigo el aprendizaje, trae consigo crecer, aprender cada día. Y Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo: que no fuera cobarde, que fuera valiente. Y la valentía hace actuar a la persona, como lo hemos compartido en uno de nuestros devocionales, hablando acerca del esfuerzo y de la valentía. Ahí en uno de nuestros shorts está. Entonces, Pablo le escribe esta carta a Timoteo de esta manera tan especial. El versículo 15 del capítulo 2 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todas estas cosas, toda esta carta, me imagino yo cuando Timoteo empezó a leerla, lógicamente se llenó de mucho ánimo. Recibir una carta de su líder, recibir una carta de su maestro, de su padre espiritual, lo llenó de muchas fuerzas. Y Éfeso era una ciudad que estaba llena de pecado, de mucha prostitución, de mucha sexualidad desenfrenada. Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 22 del capítulo 2: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Él sabía que había mucha tentación en esa ciudad de Éfeso. Por lo tanto, la clave era huir de las pasiones juveniles. Hoy en día vemos mucho eso. Por eso nosotros debemos cuidar de los jóvenes, orar por los jóvenes. Ahí en tu casa, los jóvenes que tienen, compártele esta palabra. Mira, tú puedes leerle la primera carta y esta segunda carta de Timoteo a tus hijos, diciéndole: mira, el apóstol Pablo le escribió esta carta a este joven. Leamos a ver qué le estaba diciendo, en qué lo estaba instruyendo a través de esta carta. Que no siguiera las pasiones juveniles. Hoy en día vemos mucho desenfreno en los jóvenes. Nos corresponde a muchos de los que oyen este devocional ser esos líderes que necesitan los jóvenes para salir adelante. Timoteo, un joven que experimentó una guerra espiritual muy fuerte, pero él sabía que había un Dios todopoderoso, el cual había llenado la vida de Pablo, que Pablo había pasado por muchas cosas y había superado todo eso. Ahora Timoteo, a través de esta carta, sigue viendo a su maestro, sigue viendo a su líder con estas palabras poderosas y fuertes. Y le decía: no te dejes contagiar de otras personas que hablan mentira, que hablan engaño. Y aquí en este capítulo 2 de esta carta habla de unas personas llamadas, uno llamado Himeneo y el otro Fileto, que parece ser que estaban contaminando a la iglesia de Éfeso. El trabajo de Timoteo era confrontar, era enfrentar esas fuerzas contrarias. Y encontró en esta carta un ánimo muy poderoso, porque Pablo no pudo
llegar hasta donde él estaba. Por lo tanto, envió esta carta a Timoteo. Hoy nos corresponde a nosotros, los que estamos aquí, adultos, orar por los jóvenes y que los jóvenes puedan huir de toda tentación en este siglo XXI, de todo lo que aparta a los jóvenes de la presencia de Dios, de caminar con Cristo. Y Timoteo fue incluido aquí en este maravilloso libro llamado la Biblia. 2 cartas. Estas cartas se hubieran podido perder en el tiempo, pero no, mira, fueron rescatadas y aquí están para testimonio de que la juventud, cuando está en la presencia del Señor, hace grandes cosas. Nacen líderes que pueden ejercer influencia en las personas para bien, una influencia para bien, para dar a conocer el Evangelio de Dios. Muy bien, entonces quería compartir este mensaje con todos ustedes para que sea retransmitido a los jóvenes que están en tu casa, a los de tu comunidad, y a ustedes jóvenes que escuchen este devocional. Huyan de las pasiones juveniles, preséntense ante Dios como obreros aprobados y recuerden que Dios no les ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos los que escuchan este devocional, pero especialmente a los jóvenes del mundo. Bendiciones.